En los 66 libros de la Biblia podemos aprender la historia de la iglesia primitiva. En esos días había muchas dificultades, sufrimientos y persecuciones. Cuando los miembros de la iglesia primitiva enfrentaron dificultades y pruebas, ¿cómo las superaron? ¿Con qué fe pudieron superar las dificultades? Con respecto a la obra del Evangelio de la iglesia primitiva, no es exagerado decir que la esperanza en el cielo era todo en su fe. En estos días, muchas iglesias a nuestro alrededor se desmoronan. Es porque en la mayoría de los casos persiguen cómo vivir una vida mejor, con mejor comida y mejor ropa en la tierra, en lugar de tener esperanza en el cielo. ¿Cómo puedo tener una vida más glamorosa? ¿Cómo puedo vivir más cómodamente? Al comparar su vida con la perspectiva física de los demás, su esperanza en el cielo se desvanece. Estos deseos mundanos no deben afectar a Sión. En todo momento, debemos poner nuestra esperanza y nuestra meta en el cielo y no en la tierra. Entonces, esta vez estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado Vivir para un momento y vivir para la eternidad. Los apóstoles de la iglesia primitiva fueron perseguidos y enfrentaron muchas dificultades. Sin embargo, siempre predicaban acerca del reino de Dios a la gente del mundo, porque su esperanza y su meta de la vida estaba en el eterno reino de los cielos, no en este mundo. Aunque tengamos dificultades en la tierra, no hay dolor en el cielo. Aunque tengamos problemas económicos, no hay tristeza ni sufrimiento en el cielo. Dios está preparando el gozo eterno para nosotros en el reino de los cielos. Los apóstoles sembraban esa esperanza en el corazón de las personas. Nuestra vida en esta tierra es un proceso necesario que debemos atravesar. Pero cuando ellos situaban el verdadero propósito de su vida en el cielo, solo pensaban: el Señor dijo que comeríamos y beberíamos en su mesa en su reino, y que nos sentaríamos en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Cuándo tendremos esa gloria? Teniendo esa esperanza en mente, podían superar toda la persecución y la opresión. Nosotros tampoco debemos abrir nuestros ojos a la vida mundana. No debemos considerar la tierra como todo, sino abrir bien nuestros ojos al reino de los cielos. Siempre debemos pensar: ¿qué puedo hacer para el reino de los cielos? Veamos la historia de la iglesia primitiva a través de la Biblia. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo?
¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Este es el registro del apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios. 3 veces fue azotado con varas y 5 veces recibió 40 azotes menos uno. Una vez fue apedreado y 3 veces padeció naufragio. Una noche y un día estuvo como náufrago en alta mar. Estuvo en peligro de ríos, de ladrones, peligro de los de su nación, de los gentiles, peligros en el mar y peligro entre falsos hermanos. Mientras predicaba el Evangelio, estuvo en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Estuvo en frío y en desnudez. Pero no pudo detener la obra del Evangelio por una razón. Fue a causa del cielo en el que siempre pensaba. Según la perspectiva mundana, el apóstol Pablo no estaba haciendo negocios rentables. Nadie lo elogiaba por su trabajo, pero trabajó voluntariamente para el Evangelio porque no podía olvidar la gloria del tercer cielo que Dios le mostró. Ya que creía absolutamente que existía el eterno reino de los cielos, nada terrenal ni mundano podía controlar su corazón ni su fe. Hermanos y hermanas, debemos fijar más nuestra esperanza en el cielo. Nuestra fe no es para mostrar a los demás, es para nuestra salvación. Pensamos, ¿Dios estará complacido si ve mi fe? Si los ángeles del cielo me ven, ¿mi fe es lo suficientemente buena? Si a las personas que solo tienen deseos por este mundo se les dice que vivan como el apóstol Pablo, no lo harán, no pueden hacerlo. ¿Qué pasó con Demas? Era colaborador del apóstol Pablo. Lo siguió para predicar el Evangelio. Pero un día Pablo dijo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. La esperanza de Demas en el cielo era más débil que su deseo por el mundo. Pablo tenía más esperanza en el cielo que deseo de este mundo. Pablo siempre pensaba, ¿cómo puedo recibir más bendiciones en el cielo? ¿Cómo puedo dar más gloria a Dios? Como siempre estuvo ansioso por el reino de los cielos, a veces era marginado por las personas de la tierra. A veces no podía comer ni vestirse adecuadamente. A veces luchaba con el frío, la desnudez y el hambre. Hizo más esfuerzos por el Evangelio que cualquier otra persona. Trabajó mucho, pero él no se jactó de sí mismo. Pensaba que era un trabajo que tenía que hacer. Cuando estudiamos la historia de la iglesia primitiva, hubo dos grupos de personas: los que tenían mucha esperanza en el cielo y los que tenían mucho deseo por el mundo. Tomemos a Judas Iscariote como ejemplo. Él escuchó muchas profecías acerca de Cristo y las conocía. Al ver a Jesús, él alimentó a 5,000 personas con 5 panes de cebada y 2 peces, e incluso llenó 12 cestas con las sobras. Jesús realizó muchas maravillas. Por eso, al principio Judas siguió a Jesús pensando, oh, Jesús es el Mesías, el Salvador. Él rescatará a los judíos de la opresión de los romanos. Sin embargo, lo que Jesús realmente hizo fue predicar el Evangelio del reino de Dios. Su trabajo fue diferente del que Judas Iscariote esperaba. Judas había esperado al Mesías con la perspectiva mundana, pero Jesús había venido a predicar el Evangelio. Jesús vino al mundo para abrir los ojos espirituales de todos los seres humanos, para que pudieran tener esperanza en el mundo espiritual. Cuando Judas siguió a Jesús, en realidad no rechazó a los romanos
a diferencia de sus expectativas. Cuando los sumos sacerdotes y los fariseos se levantaron contra él y hablaron mal de él, Judas esperaba que Jesús mostrara algún tipo de poder sobrenatural para castigarlos. Él pensó, si Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, lidiará con esas personas con una sola palabra. Pero Jesús no hizo nada de eso. Lo que Cristo hizo con gran cuidado fue abrir los ojos de la gente para que vieran el reino de los cielos. En poco tiempo, Judas Iscariote perdió la fe en Jesús. Como resultado, vendió a Jesús por 30 monedas de plata. En los días de la iglesia primitiva, había personas que tenían deseos físicos y personas que tenían la esperanza en el eterno cielo. Sus vidas eran completamente diferentes. Un hombre como Pablo no tenía suficiente comida ni ropa. Fue tratado como una persona inferior, como un sirviente. Pero él lo consideró como un gozo. ¿Por qué? Porque esperaba con ansias, ¿qué? El cielo. Él creía absolutamente que todas sus obras se convertirían en bendiciones en el cielo. Sin embargo, personas como Judas Iscariote o Demas no hicieron lo mismo. Ellos amaban más este mundo. Fueron cautivados por la vida momentánea y visible de la tierra. A través de la historia de la iglesia primitiva, Dios nos muestra claramente quiénes serán salvos y quiénes no serán salvos en esta verdad. La mayoría de los miembros de la iglesia primitiva a veces eran devorados por leones en los anfiteatros romanos. A veces, todo su cuerpo era frotado con aceite, atados a la hoguera y quemados como velas humanas. Incluso, en momentos tan dolorosos, cantaban himnos con esperanza en el cielo. En la película Quo Vadis, pueden ver cómo el emperador Nerón creó el terror y enviaba a los cristianos al Coliseo para que fueran comidos por los leones. Para las personas que vivían solo para el mundo, esos momentos eran aterradores. Pero los santos vivían solo para el cielo. Por esa razón, todos sonreían y aceptaban las dificultades con gozo. Todos cantaban himnos juntos con la esperanza del cielo. El emperador Nerón decía, hagan que esos cristianos dejen de cantar. Pero no era algo que pudiera detener. Si ellos hubieran pertenecido a este mundo, habría podido impedirles cantar. Pero sus corazones pertenecían al cielo. Nada podía detenerlos. Si hubieran sido gente común, se habrían aterrorizado y habrían suplicado que los salvaran, diciendo, no creeré en Jesús, para evitar la persecución. Pero los santos abrazaron esas dificultades y persecuciones. No sabemos qué cánticos entonaban, porque no hay registro de ello en la Biblia. Pero si pensamos al respecto, en la situación de esta época, deben de haber entonado cánticos como El camino al cielo. Todos juntos cantaban los himnos. Incluso, cuando sus brazos eran arrancados y sus piernas eran mordidas por los leones, no se preocupaban por el dolor del momento. Pensaban, después de esto, viviremos en el eterno reino de los cielos. Comeremos junto con el Señor en la misma mesa. Juzgaremos a las 12 tribus de Israel. Disfrutaremos de la vida eterna y la felicidad en el cielo, donde no hay más muerte, ni dolor, ni sufrimiento. Los santos de la iglesia primitiva tenían esa fe. Por esa razón, la opresión y los problemas del mundo no les importaban en absoluto. En cambio, estaban felices de ser perseguidos por el nombre de Cristo.
Abrazaron voluntariamente las dificultades que atravesaron como cristianos. La gran fuerza motriz para que los santos de la iglesia primitiva superaran las dificultades y guardaran su fe era la fe en Dios y la esperanza en el cielo. No fueron patéticos diciendo: nunca más voy a creer en Jesús, sálvenme. Fueron valientes y fieles. Pronto nos reuniremos con el Señor en nuestra eterna patria celestial. ¿De qué sirve vivir lastimosamente en el mundo? La vida de los santos de la iglesia primitiva era la esperanza en el cielo. Hoy estamos viviendo en la época del Espíritu Santo, esperando la venida de Cristo. Los escritos de cómo los santos de la iglesia primitiva guardaron su fe se nos dan como una sombra y un ejemplo, ¿verdad? Todos ellos eligieron vivir para la eternidad en lugar de vivir para un momento. Necesitamos pensar: ¿queremos una vida transitoria y momentánea en la tierra? ¿O queremos la vida en el cielo eterno? Necesitamos aclarar nuestra actitud y obra. Si estamos decididos a vivir para el cielo, debemos trabajar para el cielo como personas dignas del cielo. Debemos pensar en el cielo. Debemos hacer esfuerzos para acumular bendiciones en el cielo. ¿Qué pasa si nuestra vida es la mitad para este mundo y la mitad para el cielo? ¿Qué pasa si nuestra fe no es ni fría ni caliente? ¿Qué dice el libro de Apocalipsis al respecto? Dios dijo: te vomitaré de mi boca. Dios no quiere esa fe. Veamos más sobre el pueblo de Sión en los tiempos de la iglesia primitiva. Vivieron para la vida eterna, no para la vida momentánea en la tierra. Veamos 2 de Corintios, capítulo 4. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16, está escrito: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Este mundo visible es transitorio. Es un mundo tridimensional, donde nuestro cuerpo físico puede sentir, ver, oír y percibir. Pero el mundo invisible es un mundo de 4 o 5 dimensiones. Veamos una vez más el versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son, ¿cómo? Eternas. Hermanos y hermanas, ¿acaso la Biblia no es la palabra de Dios? La palabra es verdadera y es una realidad. Una vez que estén convencidos de que la Biblia nos enseña la verdad, tenemos que preguntarnos: ¿será sabio renunciar a las cosas eternas por las cosas temporales? Los santos de la iglesia primitiva eligieron la eternidad y renunciaron al momento. El emperador Nerón pensó que si oprimía a los cristianos con su autoridad y poder, se someterían a él. Pero lejos de lo que él esperaba, acumulaban eternas bendiciones celestiales cada vez más. Parecían dementes ante sus ojos. Él pensó: estas personas están completamente locas. ¿Cómo pueden estar tranquilos antes de morir? La gente ordinaria suplicaría, rogaría y lloraría para evitar la muerte, y hasta renunciaría a su fe. Pero los cristianos aceptaron alegremente el momento del martirio. ¿Por qué? Porque creían que el momento de encontrarse con el Señor se acercaba.
eligieron la eternidad por encima del momento, ¿no es cierto? Vivir para la eternidad, en lugar de vivir para un momento, fue una de las enseñanzas más importantes de la Iglesia de Dios primitiva. Hermanos y hermanas, cuando tengamos esa clase de fe, podremos ir al cielo como Pablo y Pedro, ¿no lo creen? Aunque la gente les instaba, abandonen las enseñanzas de Dios y vivan para la vida física. Ellos creían que esa vida no valía nada. Respondieron, las cosas celestiales son más grandes y más preciosas e importantes. ¿Cómo podemos rechazar la gloria celestial por las inútiles cosas terrenales? Se comportaron de esa manera no para ir en contra de ellos, sino para guardar la voluntad de Dios. Sin embargo, deben de haber parecido rebeldes a los ojos de los opresores y perseguidores. Los santos de la Iglesia primitiva no fueron ni rebeldes ni violentos. Simplemente querían elegir una vida para la eternidad, siguiendo la voluntad de Dios. Fue por eso que no pudieron aceptar lo que este mundo les pedía. Dijeron, juzguen ustedes mismos si es correcto, ante los ojos de Dios, obedecerlos a ustedes antes que a Dios. No podemos abandonar la eternidad por una vida momentánea. Murieron con una sonrisa en el rostro con esa fe. Eso volvía loco a Nerón. ¿Cómo pueden hacer eso? Esta persona, aquella persona, los rostros de los cristianos muertos resplandecían de esperanza. Necesitamos examinar nuestra fe y preguntarnos si estamos preocupados con esta vida terrenal, sin esperanza en el cielo, aunque afirmamos creer en Dios. En los días de la Iglesia primitiva, los santos tenían esa fe tan fuerte, así que todos pudieron soportar dificultades y dolor. Durante la época apostólica, la Iglesia tenía la fe más deseable y la esperanza más fuerte del cielo. Veamos Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son, ¿qué? No son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Esto significa que la gloria está más allá de toda comparación. La gloria que Dios nos ha preparado es muy grande y hermosa. Pero ¿qué sucederá si no logramos comprenderlo? Solamente venir a Sión, sin tener esperanza en el cielo. No debemos hacer eso. El personal pastoral y todos los demás miembros con ministerio o posición en Sión deben guiar a los hermanos y hermanas a salvo al cielo. Todos debemos recordarle a la gente el reino de Dios, porque siguen olvidándolo mientras se entregan a los placeres mundanos. Esta es nuestra misión como miembros con ministerio o posición, y como miembros que han sido llamados primero. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. Una será tomada y la otra será dejada. ¿Por qué una de ellas será tomada y la otra dejada? Porque tienen diferentes objetivos en sus corazones. Una de ellas solo se enfoca en el fin de la fe, la vida eterna en el reino de los cielos.
La otra tiene una fe tibia, pensando, he estado en la verdad y Dios me bendice aunque no trabaje lo suficiente. Estará bien si disfruto de algunos placeres en esta tierra y voy a la iglesia el día de reposo una vez. No importa dónde vivamos. Si en una isla o en un país sin litoral, en primer lugar, debemos comprender por qué estamos aquí en la tierra. Hemos sido arrojados a esta tierra como resultado de haber cometido pecados en el cielo. No importa si somos oficiales de alto rango o esclavos en esta tierra. Todos nosotros hemos sido arrojados a esta tierra porque nuestras almas pecaron en el cielo. A través del perdón de pecados que Dios nos concede en esta tierra, ahora podemos ir al cielo. Entonces, debemos prepararnos para regresar a nuestro hogar que dejamos, ¿no es así? Debemos hacer del cielo nuestro destino. Pero si nos extraviamos, como lo hicieron los israelitas durante su viaje de 40 años por el desierto, después de que los israelitas salieron de Egipto, comenzaron un viaje a Canaán, pero su viaje a la tierra prometida estuvo lleno de desafíos. Muchos de ellos dijeron, ¿no sería mejor que acampemos y vivamos aquí? ¿Debemos ir por el camino a Canaán? ¿Qué sucedió con ellos al final? No pudieron entrar en la tierra que fluye leche y miel, y todos fueron destruidos en el desierto. Hermanos y hermanas, Dios nos mostró esta historia como una sombra, ¿cierto? No olviden la esperanza en el cielo. Satanás siempre trata de hacernos aprender las cosas de esta tierra. Entonces, ¿qué dice el libro de Romanos, capítulo 12? Dice, no os conforméis a este siglo. Veamos Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A través de varios medios de comunicación, Satanás continúa corrompiendo las almas de la gente para que no puedan avanzar hacia el cielo. Hermanos y hermanas, qué preciosa y valiosa es nuestra salvación. Cuando entremos en Canaán, Dios nos bendecirá por todo lo que hemos soportado, tal como nos lo prometió. Todos los fardos de las promesas de Dios serán desatados. Sin embargo, los israelitas se impacientaron en el camino y dijeron, es aburrido, estamos cansados y fatigados. Solo quedémonos aquí en lugar de ir a Canaán. ¿Y si vivimos aquí? Dios ha preparado innumerables bendiciones para nosotros y podremos recibirlas cuando lleguemos al lugar donde Dios designó que estemos. Sin embargo, hubo personas que instigaron a los israelitas a extraviarse. Finalmente, los instigadores fueron destruidos y aquellos que fueron instigados también fueron destruidos. Lo que sucedió con los israelitas durante 40 años en el desierto es una sombra que nos muestra qué obstáculos encontraremos en nuestro camino al cielo. ¿No es así? Somos el pueblo de Sión. No nos enfoquemos solo en nuestra vida terrenal temporal, sino tengamos ojos espirituales para ver nuestra vida eterna. Veamos 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo y todos sus deseos se desvanecen o desaparecen conforme pasa el tiempo. Sin embargo, los que hacen la voluntad de Dios viven para siempre. Dios ha preparado un lugar para que vivamos eternamente. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no es verdad?
Él también prometió que nos permitiría comer y beber a su mesa y juzgar a las 12 tribus de Israel. Él nos prometió: les daré el glorioso reino, donde no hay dolor, ni muerte, ni sufrimiento, ni pena, y reinarán allí por los siglos de los siglos. Debemos creer en esta promesa y correr hacia lo que Dios nos ha prometido. ¿Será correcto que ocupemos el 90% de nuestro tiempo haciendo las cosas terrenales y solo el 5 o 10% de nuestro tiempo haciendo las cosas espirituales? Por supuesto que no. Como nos vemos aquí en la tierra, ahora no es como nos veíamos originalmente, ¿cierto? Todos éramos ángeles en el cielo. Debemos restaurar nuestro estado angelical. Cuando seamos restaurados a nuestro estado original, recibiremos la corona de la vida eterna que una vez perdimos. Todos seremos restaurados a nuestra posición original, como hijos e hijas de Dios en el reino de los cielos. Se acerca el tiempo en que Dios nos dará toda esta gloria. Así que no debemos prestar atención a las cosas mundanas. Es por ello que la Biblia dice que este mundo y todos sus deseos desaparecerán como una burbuja un día. Pero los que hacen la voluntad de Dios vivirán para siempre. Elijamos la eternidad y busquemos a nuestros hermanos y hermanas perdidos rápidamente, sin olvidar nuestro hogar espiritual, el mundo eterno. Se acerca el tiempo en que volveremos a nuestro hogar espiritual, donde disfrutaremos de la vida eterna con nuestro Padre y nuestra Madre celestiales. En el libro de Primera de Corintios está escrito que Dios nos ha preparado cosas que no han subido en corazón de hombre, ¿no es así? Nuestra vida en el cielo está más allá de nuestra comprensión e imaginación, en este mundo tridimensional, en el resplandor de las luces brillantes. Viajaremos con el Padre y la Madre celestiales, visitando la Osa Mayor hoy, Orión mañana y Pléyades pasado mañana. El cielo no está limitado por el tiempo y el espacio. El hecho de que estemos limitados por el tiempo y el espacio muestra que estamos confinados en una prisión espiritual. Hay restricciones en las actividades en prisión. Estamos viviendo en un mundo de 3 dimensiones, donde estamos limitados por el tiempo y el espacio. No hay límites en el tiempo y el espacio en el mundo eterno al que nos dirigimos. Puesto que no estamos restringidos por el tiempo, nunca envejecemos. No hay envejecimiento en el cielo. En el cielo, no necesitaremos sufrir más por el temor a la muerte y los desastres. Dios nos liberará de todas las circunstancias difíciles que nos entristecen y angustian. Los santos de la iglesia primitiva trabajaron duro para el Evangelio, anhelando el mundo eterno en el cual Dios crea un nuevo gozo y placer cada día. Teniendo el mismo espíritu de fe, sigamos llenos de gracia el hermoso camino que ellos recorrieron, anhelando el día en que este Evangelio se predique hasta lo último de la tierra. Recordemos siempre el descanso y la paz que recibiremos para siempre en el reino de los cielos. Les pido sinceramente que tengan suficiente fe para hacerlo. Muchas gracias.